El indulto, o lo que es lo mismo, la complicidad de la presidenta Mireya Moscoso con el terrorismo, hizo que Cuba rompiera las relaciones diplomáticas con Panamá el 26 de agosto de 2004. Habiéndose demandado la inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, a punto de cumplirse 10 años de una clara expresión de la injerencia del gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, aún no tenemos una definición jurídica respecto a la inconstitucionalidad de esos indultos. Me temo que simplemente se le ha aplicado, para usar una expresión muy panameña, a esta inconstitucionalidad de dichos indultos el efecto nevera o congelador, de tal manera que es triste porque la demora no oculta, sino la demora evidente y manifiesta, la mora en la resolución de esta inconstitucionalidad, acredita que efectivamente se le fue la mano en pollo al Ejecutivo de esa época. La sentencia condenatoria fue apelada por las partes. El abogado de la defensa, Rogelio Cruz, siguió mostrando sus cercanos vínculos con dos de los terroristas. En su informe de apelación destaca el proceso penal seguido a Luis Clemente Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo y otros. ¿Y por qué usted cree que no le han respondido la apelación? No tengo la menor idea. Y le confieso que no me he hecho la pregunta, porque lo que ocurre es que cuando en un proceso el abogado tiene un preso, obviamente que hay mucha presión para que se resuelvan las cosas, pero cuando no hay un preso, pues la presión disminuye casi al mínimo o a la nada, sobre todo cuando los clientes se van del país, resuelven su situación dentro del país, al margen de si tienen otros problemas en el país donde están, pero inclusive las comunicaciones de Luis Posada Carriles con nosotros ha sido prácticamente nula durante todos estos años a partir de su salida de Panamá. O sea, ¿no se ha vuelto a ver con Posada? ¿No ha vuelto a hablar con él? Hemos hablado... ¿Ha viajado usted a Miami? No, no he viajado a Miami y por supuesto él tampoco ha viajado a Panamá, pero las comunicaciones han sido por internet, pero creo que ni siquiera telefónicamente. ¿Sobre el tema o otros asuntos? Saludos. Creo que casi que ni se ha interesado en saber cuál es el estatus del caso en Panamá. Por supuesto, nosotros como abogados sí le hemos dado seguimiento al caso hasta el punto de poder informarte que el segundo tribunal al día de hoy no ha resuelto la apelación. La oficina de Rogelio Cruz en el edificio El Ejecutivo en la calle Elvira Méndez en Panamá también exhibe los vínculos personales del abogado con Luis Posada Carriles y el expresidente Ricardo de la Espriella. Pinturas del terrorista y una gran foto del exmandatario dan la bienvenida. Yo me encontré dentro del caso definitivamente con un acto de terrorismo. Lo que ha pasado es simplemente un contubernio, una especie de caso cuyo interés en resolver no ha sido manifiesto por parte de las altas instancias judiciales del país, pero tampoco por las altas instancias políticas. Y esto no es una sentencia, por el contrario, lo que es una queja, porque no solamente se burla la voluntad de la Constitución y de la ley, se burla bien al pueblo panameño, pero también a un pueblo cubano que creyó, y creo que aún sigue creyendo, en la justicia de esta nación. En el 2005, en visita del presidente panameño Martín Torrijos a La Habana, se restablecen las relaciones diplomáticas.
Siempre hemos encontrado avenidas de encuentro, de entendimiento con Cuba. Momentos difíciles para Panamá, momentos difíciles para Cuba. Y encontramos esa misma unión del pasado, la pudimos encontrar para superar diferencias del presente. Realmente fueron actos que sucedieron antes de mi llegada al poder, pero sin embargo la misma fraternidad, los mismos lazos de amistad siempre privaron entre la relación entre Panamá y Cuba, y sobre todo en la relación especial que valoramos y que valoro mucho entre el comandante Fidel y mi padre, el general Torrijos. Creo que todo esto, los vínculos históricos, lo que nos une de poder mirar hacia optimismo en nuestros pueblos, de resolver los retos que teníamos, que tenemos, son los que nos sirvieron también para superar también momentos difíciles como los que vivimos cuando llegamos al poder. Llegué a la presidencia y no teníamos relación con Cuba. A 10 años de que la inteligencia cubana, bajo las orientaciones de Fidel, frustrara el último atentado activo al líder de la revolución, los panameños de entonces recuerdan orgullosos la presencia del comandante en jefe en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Esperábamos la presencia de Fidel desde relativamente temprano, 6, 7 de la noche, y sin embargo, pues en razón de lo que ocurrió, pues y que Fidel fue quien puso en conocimiento de las autoridades y la opinión pública lo que estaba sucediendo, se retrasó la llegada del comandante como a eso hasta las 10, 10 y media de la noche cuando llegó, y bueno, tuvo una entrevista, un intercambio de opiniones, de criterios, debate con los estudiantes, con los profesores, con los administrativos que estaban en el Paraninfo, de tal manera que esta es una experiencia imborrable para los panameños y especialmente para nosotros los universitarios. ¡Viva el comandante Fidel Castro Ruz! Yo tengo que dar gracias a todos los que participaron en el descubrimiento de este hecho, porque hubiera sido una tragedia muy grande para el país. Hubieran sido más de 4.000 personas, 4.000 víctimas, pero además de las 4.000 víctimas, multiplícala cada uno por 8 mínimo, como mínimo entre dolientes. Entonces, fue realmente un acto vergonzoso el de la expresidenta panameña Mireya Moscoso, el haberse prestado a este juego del indulto, doblemente inconstitucional. Inconstitucional porque la Constitución panameña no permite el indulto para delitos comunes y también la Constitución panameña, o sea, ha violado la Constitución panameña en el sentido de que ha violado normas internacionales firmadas y ratificadas por Panamá. No respetaron, a pesar de que existen leyes para victimarios, ni siquiera nos ha consultado al tomar la decisión unilateralmente, violando la ley y violando todas las normas morales, ¿no? Y entonces, como que todo aquí no ha pasado nada, ¿ya? Esto es un sentimiento de decepción para los pueblos indígenas. El 18 de noviembre de 2000, Fidel fue invitado al acto de solidaridad en el Paraninfo de la Universidad de Panamá. Allí le entregaron varios obsequios. 2 panameñas le agasajaron en nombre del Comité de Solidaridad con Cuba. Le hacíamos el reconocimiento como un personaje histórico, luchador por los derechos de todos los pueblos, y hacíamos el reconocimiento, pues, y le dábamos las gracias a él como figura máxima de la Revolución Cubana, y en representación del pueblo cubano le dábamos también las gracias al pueblo cubano por todos los éxitos que ha tenido el pueblo cubano y demostrarnos al resto de los pueblos del mundo que es posible ser libres. En ese momento nos dijo que qué queríamos y nosotros le dijimos que necesitábamos más becas para estudiantes para medicina y nos aumentó 50 becas esa vez.
Y a partir de ese momento, entonces nos daba 100 becas, que nosotros sabemos que para el pueblo cubano es un sacrificio enorme, pero cumplió y ha seguido cumpliendo con nosotros. En el Paraninfo asesinarían a Fidel y a miles de panameños que asistieron a mostrar solidaridad al líder y a la revolución cubana. A una década del hecho, y justo cuando se cumplen 75 años de la Universidad de Panamá, un joven ismeño pintó próximo al teatro el mural que denomina Universidad Profunda, un homenaje a los hombres que con su labor han dignificado la universidad y el pensamiento latinoamericano. En él, y a la vista de todos, está Fidel.